Muy bien, y pues, ¿qué pasó? Llegó una pandemia que vino a cambiarnos la vida, que cambió el entorno, que aceleró muchísimos cambios. Sin duda, estábamos experimentando ya previo al 2020 toda una transformación, pero que venía cristalizándose y visualizándose a un futuro de los siguientes 10 años. Y los siguientes 10 años pasaron en 6 meses. Cambiaron cosas de manera muy dramática en el mercado laboral y en el mercado digital. Y esto fue de una forma que fue como un tsunami, ¿no? ¿Qué cambió? Las claves del trabajo, es decir, el qué y el para qué. Hubo que dar mucho más sentido al trabajo que estábamos realizando. De pronto las jornadas se volvieron interminables. Había tanto Zooms como Teams, como todo este tipo de plataformas juntas de 8 a 10, dejamos de tener un horario de trabajo. Las que somos mujeres, no solamente éramos ejecutivas o trabajadoras, sino también mamás y toda la familia conviviendo en un mismo círculo y además maestras. En fin, cambió todo y ha hecho que reconceptualicemos el qué y el para qué del trabajo. Lo mismo los trabajadores, el quién, ha tenido una evolución muy constante y ha cambiado dramáticamente las prioridades de los colaboradores. Hoy las prioridades del quién son muy distintas a las que eran hace 2 años. Y el lugar de trabajo, el dónde, cambió mucho más dramático. Lujos que tenían solamente empresas como Google o como Microsoft o tipo de empresas donde había una startup o cuestiones que nos parecían tan innovadoras, donde pudiera haber este trabajo flexibilizado o pudiera haber home office, que era raro, se volvió un must. Estábamos todos en la misma igualdad de circunstancias, excepto las empresas que efectivamente pues producen o que estaban en el sector de la construcción o que estaban en farmacéutica o doctores, ¿no? Pero el resto del mundo se paró, se fue a su casa, aprendimos a adaptar las tecnologías, a utilizarlas y esta resistencia que podían tener ciertos líderes a este movimiento de trabajar desde casa, pues no hubo opción. Y algo súper importante, escucho mucho la frase de ahora que volvamos a la normalidad. Algo que les quiero compartir hoy es que eso no va a suceder. Lo que conocíamos hasta marzo de 2020 como nuestra normalidad, eso ya cambió. El mundo cambió y no regresaremos a lo que era antes ni a como lo hacíamos antes. Y si no somos, mientras más tiempo nos tardemos en ser conscientes de esta situación, más trabajo nos va a costar el adaptarnos. Entonces, esta es la realidad. La realidad es que hoy, pese a que desde la semana pasada estamos en semáforo verde, estamos en un mundo que ya es diferente y que nosotros como responsables de recursos humanos de las organizaciones tenemos que tener súper claro y buscar hacer conscientes tanto a los consejos de administración como a las direcciones generales que hay ahorita una nueva realidad. Y vamos a ver cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Ahorita únicamente los voy a mencionar, son 7 muy importantes y vamos a ir revisando uno a uno a detalle. El primero es la retención de talento. Hoy es un gran reto. El trabajo presencial contra el home office y las regulaciones del teletrabajo están siendo, esta parte del teletrabajo, pese a que surgió en 2021, quedó un poco como en stand-by y entonces hoy más que nunca adquiere un nuevo auge. Modalidades del trabajo híbridas y flexibles, evaluación de desempeño y desarrollo de talento, todo lo que es la capacitación, promociones, resultados ligados a esquemas de compensación y eso ligados a esquemas de flexibilidad. Vamos a ir viendo cómo estos 7 puntos finalmente se van a unir. Hay que atender y nos toca a nosotros como responsables de áreas de recursos humanos atender a la agenda laboral. Ha cambiado muchísimo. Estos 3 años han sido de una constante movimiento en temas de leyes, tanto laborales como fiscales, y en temas de normativas y sobre todo en temas de fiscalización. Transformación digital en los procesos de la gestión de capital humano. Esto es algo que va a cambiar y que por ahí vamos a ir viendo cómo si no nos subimos a esta evolución nos vamos a quedar obsoletos. Y learnability como la nueva competencia clave
que existe. Muy bien. Cuando hablamos de retención de talento, tenemos que tener claridad de que hoy el talento o la gente que trabaja en nuestras organizaciones, los trabajadores y colaboradores, Recording in progress. Son personas que están eligiendo cosas nuevas. Y entonces, de pronto, he oído a muchísimos de nuestros clientes, amigos, colegas de recursos humanos decir, algo está pasando en 2022, que el talento se está moviendo. Lo que había estado como en una cuestión pacífica 2020, que tuvo muy poco movimiento en 2021, ahorita parece un temblor. Debemos de comprender que 2020 fue un año donde prácticamente se paralizó todo y 2021 fue un año de adaptación. Ahorita 2022, las nuevas elecciones de la gente y del talento que tenemos en nuestras organizaciones nos está implicando retos. El principal, rediseñar la forma en la que estamos captando el talento. Estas estrategias pull y push, con pull me refiero donde estabas tú, vamos a decir, sacabas tu red de pescar, la aventabas al lago y buscabas sacar, o al río, y buscabas sacar una serie de candidatos buenos, y de ahí empezabas a buscar de entre los múltiples peces que pescabas, cuáles eran adecuados a tu perfil. Y por el contrario, la estrategia push, donde estás tú queriendo que el candidato que tú buscas, que tú localizas, se venga contigo, y entonces presionas y presionas para que eso suceda, debemos de pensar completamente en rediseñarlo. Porque estas estrategias están empezando a no servir en este momento. Tenemos que ser mucho más atractivos. Hay un tema muy importante hoy de apego al fit cultural. La parte de la cultura organizacional de las empresas toma mucho más renombre. A los colaboradores les preocupa mucho el tiempo que van a invertir ya sea dentro de la empresa, hablando presencialmente o a distancia, lo ven como una inversión de tiempo, y si hay algo que no les checa y que no les hace sentido, van a elegir salir de ahí. Estamos en un entorno mucho más competitivo, donde sobre todo a quienes se dedican a temas de tecnología, de pronto vemos desarrolladores Android, desarrolladores iOS que están yendo al mejor postor y el mercado lo está encareciendo. Tenemos temas de elección mutua. De pronto las organizaciones, hasta hace unos 15 años, creíamos que nosotros éramos quienes decidíamos quiénes trabajaban en la empresa, ¿no? Y entonces elegía tal, inclusive el candidato decía, me seleccionaron. Y yo creo firmemente que esta es una elección mutua, que no solamente las empresas elegimos al candidato idóneo que queremos que se integre a nuestra organización, sino este candidato idóneo y después colaborador también elige todos los días si quiere quedarse ahí o no. Y si no quiere quedarse ahí, va a buscar. Y hoy tenemos generaciones nuevas que están viendo que hay un mundo mucho más grande de opciones, y tenemos que ser conscientes de esto, porque ellos vienen con ganas de innovar, con ganas de aprender, con ganas de comenzar emprendimientos, y no necesariamente solamente con el chip de emplearse. Y eso lo tenemos que tener muy claro. El tema de employer branding en nuestras organizaciones es cada vez más importante. Este tema de cuando se quema una vacante o cuando salen candidatos a hablar pues no tan adecuadamente, cuando dejamos a un candidato 30 minutos esperándonos para una entrevista, cuando hacemos entrevistas no tan interesantes, o el líder que está entrevistando le da sueño, cuestiones así que antes parecían como sin importancia, hoy están adquiriendo una relevancia impresionante, porque el candidato se fija quién es la empresa. Nos buscan, así como nosotros evaluamos al candidato y los buscamos y vemos sus referencias, lo mismo hacen los candidatos. Los candidatos buscan nuestras referencias, revisan quiénes somos, qué reputación tenemos en el mercado, qué reputación tenemos ante los otros
candidatos y entonces esta elección mutua cobra más relevancia. Hay temas de salario emocional en la retención del talento, que estamos hablando de todo aquello que no es económico y que es muy importante para los colaboradores. Hoy más que nunca tenemos que estar pensando en estos temas de salario emocional que cada vez toman más significado para los candidatos y para los colaboradores, y debemos ser muy cuidadosos en sí incorporarlo en nuestro esquema de beneficios. Y bueno, hay un intercambio y colaboración generacional sucediendo en las empresas, que también es algo que nos debe de ocupar, y que para retener talento tenemos que ser conscientes de lo que cada una de estas generaciones necesita. Tenemos hoy interactuando baby boomers que nacieron entre 1950 y 1963 y que implica gente ambiciosa, motivada por los logros personales, motivada por los logros laborales, acostumbrados a una larga estabilidad. Una generación X obsesionados con el éxito, que nacieron entre el 64 y el 79, bueno, nacimos, y que lo que nos motiva muchísimo es el éxito. Y tenemos a los millennials, nacidos entre 1980 y 1993, que ya son la generación que nació con el internet y que comienza con la era, deja de ser, está entre análogo y la era digital, y entonces tienen otras prioridades y les gusta viajar y requieren muchísima retroalimentación y todo el tiempo quieren saber qué están haciendo bien, cómo se les corrige, cómo se les mejora y cómo pueden interactuar con los baby boomers, que los ven completamente de otra generación. Y los nacidos hoy, que ya están trabajando entre 1994 y 2010, que son la generación Z, y que los centennials hoy vienen con una infancia completamente de internet, con una infancia casi digital, y digo casi porque ya la nueva generación alfa, ellos sí son completamente digitales, pero todavía no están del todo en el marco laboral. Y entonces hay que ver cómo hacemos que estas generaciones interactúen y crear programas, siempre es una recomendación, crear programas de mentoreo, donde probablemente el baby boomer hoy tiene más tiempo de orientar, decir cómo hacer estrategias. El chiste es darnos esa oportunidad. Y el millennial o el centennial requiere esta retroalimentación y puede enseñarles temas tecnológicos. Entonces, a lo que voy es un intercambio y una colaboración generacional, que no podemos omitir que existe esta interacción entre estas edades con una forma de pensar súper diferente, y que tenemos que prepararnos para la generación alfa, donde los derechos de las mujeres, las cuestiones sociales, ambientales, son mucho más representativas, y si pensamos en que nuestras organizaciones trasciendan y persistan en el tiempo, tenemos que ir evolucionando hacia allá y hacia tener ese interés compartido. Y bueno, algo muy importante, la responsabilidad de recursos humanos es compartida con las áreas estratégicas del negocio. Es algo de relevancia el no permitir que nos vean solamente como el área que facilita o que opera la nómina o que procesa las contrataciones o que procesa el tema de reclutamiento, porque a la hora que vemos todo esto de lo que estamos hablando, resulta que recursos humanos es el brazo estratégico de la organización, que debe de participar en la planeación estratégica y, desde mi punto de vista, en los consejos de administración de sus organizaciones, porque lo más importante que tiene una empresa es la gente y el talento que estos colaboradores aportan. Y si queremos que deje de ser solamente un speech y se vuelva algo estratégico, debemos de estar participando ahí y aportando, no desde la operación, sino desde la estrategia. Y vamos, bueno, ahora a estadísticas, que es algo que está sucediendo, y es el tema número 2, ¿no? El reto número 2, el trabajo presencial contra el home office y las regulaciones del trabajo. Y aquí van datos duros. Estos datos duros son derivados de la encuesta que hizo Mercer en Latinoamérica, y a lo que llega a resultados Mercer
es que el 73% de los colaboradores encuestados, que estamos hablando más de 30,000, buscan un esquema de trabajo híbrido. ¿Qué se refiere? 2 días de teletrabajo desde cualquier lugar. Ojo, y una recomendación, no podemos estar confundiendo el trabajo híbrido con el home office, porque de pronto el home office creemos que solamente significa trabajar desde mi casa y el trabajo híbrido significa trabajar desde cualquier lugar. Hoy vimos a niños tomando clases y la familia se iba a Acapulco o se iba a Querétaro o se mudó a Valle de Bravo, tomaron distancia en zonas que les permitía tener contacto con la naturaleza y resulta que los niños se podían conectar a clases normales porque estaban todos en línea y tomaban sus clases y al final de las clases iban a disfrutar este momento en familia. Lo mismo sucede con el trabajo. No limitemos el tema del trabajo híbrido a home office, sino puedo trabajar desde cualquier lugar, siempre y cuando sea responsable de cumplir con mis resultados y siempre y cuando esté yendo a favor de los objetivos de la organización. Esto es algo que hay que cuidar mucho. La productividad, otra realidad y es un fact, la productividad para las empresas con esquema de trabajo híbrido se incrementó entre un 15 y un 40% con base en lo que varios directores de recursos humanos dijeron en organizaciones a nivel mundial. El 11% de los colaboradores buscará un esquema de trabajo 100% remoto. Esto hay que tenerlo claro, no es la totalidad, pero sí hay una tendencia y sobre todo en ciertas posiciones mucho más orientadas a cuestiones de tecnología, donde buscan 100% remoto y no encuentran esta necesidad de tener que ir a una oficina. Y por otra parte, hay empresas que dejaron de tener la necesidad de tener una oficina y tuvieron ahorros muy importantes en infraestructura. Esto significa que si rentaba un piso o si rentaba un espacio específico para temas laborales y se dieron cuenta que podían hacerlo todo desde casa y que no había ninguna afectación, entonces lo que decidieron fue dejar de rentar, cada quien trabaja remoto y nos reunimos en ciertos espacios colaborativos ocasionalmente para temas de creación o para temas de cuestiones de unión, de comunicación en equipo, de integración, pero no necesariamente para trabajar en el día a día. Otra ventaja que ha traído este tema del home office o del trabajo híbrido es que el ausentismo se redujo un 40% en el esquema remoto. Incluso hay estadísticas de muchos colaboradores a los que les dio COVID, que se sentían bien y que decidieron seguir trabajando y no faltaron un solo día pese a que enfrentaban el COVID. Entonces, esto habla y hay realmente estadística de la reducción del ausentismo y que esto pues definitivamente favorece la productividad. 30% de los colaboradores dijo que en caso de que se le exigiera regresar a un esquema remoto, a un esquema 100% presencial, estaban planteándose cambiar de trabajo. Y el 47% dice que le inquieta el esquema de trabajo tras la pandemia. ¿A qué se refiere? Pues que no saben si le van a pedir el 100% presencial, si va a poder hacer este esquema híbrido, y entonces se sienten nuevamente ante una incertidumbre que prácticamente desde 2020 hemos vivido en una incertidumbre completa. Y 20% de reducción de gastos, algo que ha implicado el ahorro en infraestructura y recursos. Yo sé que quienes no dejaron las oficinas, no hubo prácticamente un ahorro pese a que no hubiera gente, pero estamos hablando de estadísticas globales. Aquí súper importante, en temas de teletrabajo, recordemos que ya dejamos de estar en un estado de excepción. Entonces, si no habíamos estado dando contratos de teletrabajo, es momento de otorgarlos y es momento de plantearse cuál va a ser la estrategia con estos colaboradores. O si no queremos caer en el supuesto del teletrabajo, recordemos que lo que te marca es que no sea mayor al 40%. Entonces,
Si hablamos de una jornada de trabajo de 8 horas por 5 días a la semana, puede estar 3 días trabajando en las instalaciones, en la oficina, y 2 días trabajando remoto, y con eso estarían cumpliendo completamente el esquema normal y no es un esquema de teletrabajo. ¿Sale? Teletrabajo es cuando rebasa ese 40%. Y bueno, hablando de el tipo de modalidades de trabajo híbridas y flexibles, hoy el reto que tenemos es que quienes empezamos con esto antes de la pandemia, las empresas que hicimos un esfuerzo para hacerlo, nosotros, por ejemplo, les platico que en 2017 creamos un programa que se llamaba Movidalia y que significaba justamente que 2 días a la semana podrías trabajar desde donde tú necesitaras trabajar. Y lo veíamos y lo planteábamos como una prestación o como un beneficio adicional. Hoy, marzo de 2022, esto ya no es un beneficio, es una forma de trabajo. Fue parte de las cosas que aceleró la pandemia y esta, sin duda, va a ser la forma de trabajo más adoptada por las organizaciones, que implica pues una nueva forma de convivir y que tenemos que estar pensando todos nosotros que estamos aquí, cómo hacemos para que nuestros equipos no se desintegren, para que la comunicación no se pierda, para que la cultura organizacional que veníamos cuidando y conservando se mantenga, para que los principios, valores y comportamientos que nos gusta que tenga nuestra gente, nuestras organizaciones se mantenga. Ese es el gran reto que tenemos y tenemos que buscar cómo colaborar a través de distintas plataformas. Estas personas que anteriormente tenían mucha resistencia o estos jefes o líderes que decían, no, es que yo lo tengo que ver para que trabaje bien y yo lo tengo que tener aquí para supervisarlo. Tenemos que entender que ya hay formas de supervisar a distancia, que ya hay muchas maneras y muchas plataformas para poder medir el desempeño de nuestros colaboradores, tanto cuantitativa como cualitativamente. Nosotros lo hacemos a través de High Performance Evaluation, pero hay muchas otras plataformas con las cuales ustedes pueden lograr esto. Y considerar que solamente la parte digital, no solamente se digitalizó la comunicación, las juntas, el trabajo, sino tenemos que hacer un proceso de transformación digital. Quienes no han adecuado sus procesos, hoy es un reto que hay que enfrentar, el cómo se debe de adecuar ese proceso, de tal forma que al modificar el proceso podamos ser más productivos, quitando y automatizando y cambiando la manera de supervisar a la gente y cambiando paradigmas. Integrarnos y ser cada vez más inclusivos con la tecnología, y esto hablamos, hoy hay gente colaborando en organizaciones, no necesariamente porque yo esté en Ciudad de México, estas personas viven en Ciudad de México, hay mucho más talento viniendo de otros países, hay gente de Perú, hay gente de Venezuela, que al no tener que estar físicamente les interesa un trabajo remoto y completamente online. La implementación de Golden Rules en las reuniones, y aquí hablo de cuáles son las reglas con las cuales nos comprometemos a cuidar y a preservar en una reunión para evitar estas jornadas de juntitis de 8 a 8 o de 8 a 9, cómo las cuidamos, de cuánto tiempo tienen que ser las juntas, qué antecedente me tienes que dar previo a las juntas, de tal forma que yo esté aquí poniéndote atención en el momento presente y que realmente se vuelva un trabajo colaborativo y no sea desde que llegamos y de aquí a que escuchamos media hora el antecedente, el contexto y luego vemos qué se nos ocurre. La sugerencia aquí es que cada uno de ustedes en sus empresas determine cuáles deben ser sus Golden Rules y las sigan y hagan que sucedan. Y algo muy importante es el top management innovando y buscando que cada vez sean más flexibles y más rápidos nuestros colaboradores, pero esto no es algo que podamos buscar que suceda solamente en la capa de la gente que está en la operación. Esto sin duda es algo que se permea y por eso es algo que va top to down.
Si yo estoy creyendo en la flexibilidad y estoy siendo más rápida y más respetuosa de la calidad de vida de mis colaboradores y más respetuosa del tiempo de trabajo, esto va a ser algo que se va a permear y que todos van a seguir con esto. Y algo que dijo Felipe González, director de Cisco, que me parece una frase de lo más acertada, es que entregar resultados y cumplir con las métricas sin importar dónde estés, eso es lo que prevalece en el trabajo, ya no del futuro, sino del hoy. Porque en 2022, eso es lo que estamos viviendo. Y vamos al siguiente reto, la evaluación de desempeño y el desarrollo de talento. Como les decía, tenemos hoy el gran reto de estar haciendo una supervisión remota o una supervisión híbrida entre lo remoto y lo presencial. Y si no alineamos al equipo de trabajo, y si yo no sé cuál es mi rol y lo que se espera de mí en la organización, y no he visto mi descripción de puestos, y no conozco a claridad mis métricas, y nadie me ha dicho mis funciones, y no tengo claro cuáles son mis KPIs, difícilmente voy a poder orientar la energía al logro y la eficiencia. Voy a estar distraído y de pronto dando pues como bandazos en donde tratas de lograr o hacer lo mejor que puedes, y esto no quiere decir que no haya un gran esfuerzo, puede haber mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo, pero no orientadas a los objetivos de la organización. Algo que vemos que es muy común, mucho más común de lo que creemos, es que las capas altas de la organización, ya sea líderes, gerentes, directores, los que hacen la planeación, no siempre permean los objetivos que se plantearon en la planeación. Y de pronto los equipos de trabajo están con KPIs y con objetivos que no están ligados a los objetivos de la organización, ya sea para ese año, para ese periodo, dependiendo si hacen una planeación anual o trianual. Y algo muy importante que hay que estar cuidando es esto, porque si no estamos desperdiciando horas hombre, mucho dinero en sueldos, muchas horas de desgaste, y el colaborador siente que no está llegando a ninguna parte y que no tiene un desarrollo. Y cuidar muchísimo la parte integral. Nosotros en ALIA creemos firmemente que el colaborador no solamente debe ir creciendo en temas de funciones y de cuestiones de experiencia, sino que debe de ir creciendo en temas técnicos, es decir, adquiriendo nuevos conocimientos, certificándose, aprendiendo nuevas cosas, teniendo un mejor nivel de dominio de temas técnicos, y que en la parte humana debe de ir desarrollando sus soft skills de tal manera que pueda enfrentar de mejor manera el trabajo actual y el futuro, y que él sienta que va teniendo este desarrollo integral como colaborador y que va viendo su mismo track de desarrollo que le permita ir sintiéndose. Muchas veces oigo en entrevista que dicen, yo creo que no hay alguien que la respuesta no sea que lo que busca en una organización sea crecer o desarrollarse. Desde mi punto de vista, es la respuesta número uno en cualquier entrevista. Sin embargo, cuando les preguntas así, ¿en qué quieres desarrollarte? ¿O hacia dónde buscas crecer? ¿O qué sería para ti crecimiento? Cuando ustedes hacen esta pregunta, difícilmente alguno de los candidatos la sabe contestar, porque no se lo han planteado. Y cuando hablamos de colaboradores internos, difícilmente la saben contestar cuando no conocen su descripción de puesto, cuando no conocen cómo está la organización, y entonces es cuando puede haber mucho tiempo perdido. Si yo sé qué se espera de mí, si yo sé a dónde voy y si yo sé cómo puedo crecer, voy a ser mucho más eficiente, voy a orientarme a esos objetivos que significan un logro individual y un logro de mi área y luego un logro organizacional. Y con esto, si la empresa además hace un esfuerzo por alinear el esquema de compensación y beneficios a esta cuestión de evaluación de desempeño y desarrollo de talento, estamos haciendo completamente el círculo virtuoso o de triunfo, ¿no? Porque el colaborador se va a sentir valorado, va a tener la compensación, va a ir acercándose a la compensación que busca,
y como empresa vamos a ir pudiendo retener ese talento. Y bueno, esto es lo que implica la cuestión de evaluación de desempeño. Y otro de los retos, por si creían que no estábamos tan ocupados, hay todo una vorágine de cambios sucediendo en temas legales y entonces hay toda una atención a la agenda laboral y a todo el tema de normatividades ocurriendo. En 2021 salió la reforma de pensiones que está efectiva a partir de enero de 2021 y que lo que cambia es el número de semanas requeridas para la cotización para el retiro. Pero esto implica también, a su vez, mayores beneficios en el caso de jubilación con un mayor impacto en los ingresos de la gente más baja de la organización, pero para el patrón o para la empresa implicará, porque esto aplicará a partir del siguiente año, un costo mayor en la contribución del empleador. Entonces estamos viendo que hay un esfuerzo muy importante, como se ha hecho tanto en salario mínimo, ahora en el tema de pensiones, que va a implicar pues un costo más grande para la empresa, ¿no? Esta parte de la carga o del costo del personal sube. Tenemos un cambio en el tema de teletrabajo. A partir del 12 de enero de 2021 fue efectivo este nuevo esquema donde se está regulando justamente toda la gente que está trabajando de manera remota en un esquema laboral donde lo que se busca es preservar las bases mínimas para que el empleador y el trabajador tengan los lineamientos a través de un acuerdo voluntario. Aquí algo muy importante es que no puede llamarse teletrabajo si no hay un acuerdo entre las partes. ¿Qué quiere decir? Si yo, empresa, no estoy de acuerdo en que mi colaborador trabaje sus 48 horas máximas de jornada semanal vía remota y mi oferta de trabajo es presencial, entonces no se llama teletrabajo. O si no rebasa el 40% del tiempo, no es teletrabajo. Sin embargo, si por mi naturaleza de mi empresa y las necesidades y el tipo de trabajo que va a desarrollar esa persona puede trabajar 100% remoto y no va a necesitar ir a las instalaciones o a la oficina o a la fábrica, eso se conoce como teletrabajo y lo que hay que cuidar es que está el patrón en obligación de proporcionar las herramientas de trabajo, equipamiento ergonómico, hablando de la silla, y auxilios continuos para que haya una equidad en condiciones de desempeño, de protección de vida personal y balance de vida. Estamos obligados a pagar un porcentaje, ya sea de luz y de la parte de internet, de tal forma que el colaborador pueda contar con exactamente la comunicación necesaria para poder desempeñar su trabajo. Esto por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es un reglamento que está desarrollándose, todavía no lo tienen, los expertos laboralistas dicen que tardará un poquito en tenerlo y actualmente lo que cada una de las organizaciones que ya empezaron a adoptar estos esquemas están haciendo es pagar un monto con el cual se acuerda con el colaborador. Algo muy importante, hasta hace 2 semanas estábamos en un estado de excepción, nunca habíamos vivido los que estamos aquí sentados una pandemia y lo que implicó la pandemia fue prohibición de presencia y de aforo por parte del gobierno en las empresas. Entonces, en ese momento, por eso es que la recomendación era no hagas un contrato de teletrabajo porque ahorita es un estado de excepción y no sabíamos cuándo iba a terminar. Ahorita que está el verde desde la semana pasada y que el aforo en las oficinas está ya del 100%, ya es cuando deben de definir qué personas son convenientes para ustedes que se queden en ese esquema, cumplir con ese tipo de contrato y cumplir tanto con el brindar las herramientas y cuidar esas formas, así como con el pago del porcentaje de luz, o sea, de electricidad y de internet para el desempeño de las funciones de ese trabajador. Y aquí estoy viendo que hay un error en el siguiente tema, pero no es el tercero, es una prohibición del outsourcing en una reforma que fue laboral
que surgió, pese a que se anunció en abril, surgió efecto a partir de septiembre de 2021, y lo que implica prácticamente pues es que el servicio o la práctica de contratar un servicio de outsourcing está prohibida en México, y si necesitas terciarizar un servicio debe de ser de alguna actividad que no se contraponga con tu objeto social, debe de ser complementario al objeto social, y el prestador de servicios debe contar con un registro de servicios especializados. Este registro se llama REPSE, lo otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y revisan una serie de requisitos con los que la empresa debe de cubrir. Y aunado a esto, generó una reforma en Seguridad Social e Infonavit al tener que estar haciendo el cumplimiento del ICSOE, el CISO. Entonces, como ven, estamos muy ocupados todos. Hay un programa que seguimos en temas de agenda laboral y normatividades, de verificación voluntaria para efectivo, que esto, quienes así decidan hacerlo, pueden tener una verificación voluntaria en temas de capacitación y adiestramiento y seguridad y salud en el trabajo. Esto es ir a levantar la mano con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, decirles, ven, revísame, y si todo está bien, pues te pondrán palomita, y si no está bien, te darán un tiempo para que corrijas todo lo que está incorrecto. Esto es una decisión muy importante que cada una de las empresas tendrá que tomar. La recomendación general que hemos escuchado de parte de varios asesores es que no lo recomiendan, pero reitero, esta es una decisión individual. Y bueno, tenemos también por hacer efectivo un nuevo sistema de justicia laboral que entrará en mayo de 2022 con la creación de nuevos tribunales laborales y una nueva forma de proceder de los juicios, y la creación de centros de conciliación locales. Entonces, pues ahí hay otro tema en el cual está entretenido, el tema de relaciones laborales. Y para todos los que somos responsables en nuestras organizaciones del área de recursos humanos, pues empiezan las revisiones por parte de Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el cumplimiento de la NOM 19 y 30, de la NOM 35, que ya estamos en el segundo año de volver a hacer los cuestionarios para quienes sí cumplieron en tiempo y forma en 2019 hasta el cierre de 2020. Ahorita hay que estar volviendo a aplicar cuestionarios, renovando, a aplicar nuevas medidas de corrección. También están revisando el protocolo de nueva normalidad, y se retomaron ya desde enero las inspecciones ordinarias y extraordinarias por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, el siguiente reto, la transformación digital en los procesos de gestión del capital humano. Como decíamos, vino esta pandemia a acelerar lo que estaba programado para los próximos años, sucedió en 6 meses, y entonces esta transformación ha implicado un impacto muy importante en los siguientes temas de recursos humanos. La inteligencia artificial se está utilizando ahorita para cuestiones de reclutamiento y selección. Está cambiando muchísima la forma de buscar talento, se están utilizando inteligencia artificial para predecir si un candidato es apto o no, para compartir información y que las bases de talento crezcan. Todo el proceso de gestión de talento está prácticamente ya con el track pues totalmente automatizado, no, alineado, y entonces esto está implicando que los reclutadores y la gente de atracción de talento tengan que hacer de forma diferente las cosas. En temas de Big Data y Analytics, se están utilizando para decisiones de talento, para ver, inclusive tomar Ninebox y cuestiones de ese tipo para decidir si tienes que cortar gente, si necesitas más gente, si necesitas ciertas acciones, qué tipo de cursos necesitas, cuáles son las variables que más te ha funcionado. El metaverso está apareciendo en temas de capacitación y desarrollo. Cada vez hay menos tendencia a la capacitación presencial y cada vez hay más este tema de estar interactuando en plataformas donde
es participativo y este metaverso va a empezar en todo el tema, a tener un auge mayor en tema de capacitación. La hiperautomatización para los procesos transaccionales. En recursos humanos los procesos transaccionales cada vez son menos atractivos y o los automatizo o los terciarizo. Realmente ahí lo que está, esa es la tendencia hoy. Yo, director o gerente de recursos humanos, busco no estar en el día a día de la operación porque dejo de ser estratégico. Entonces, tengo que apostarle a cualquiera de las dos cosas, a hiperautomatizar o a terciarizar. Y en el tema de ciberseguridad, ha tomado muchísima relevancia a raíz del trabajo remoto y a raíz de que todo el mundo estamos en casa, ¿no? Entonces, en casa o trabajando a distancia, la ciberseguridad ha tenido un carácter mucho más importante y debemos de cuidar mucho más la información de nuestra organización. Y bueno, la última y no menos importante, en temas de competencias, hablando de soft skills, hay una competencia que es nueva, y bueno, relativamente nueva, que en los últimos años ha estado como mucho en tendencia, pero que ahorita está impresionante, que es la competencia de learnability. ¿Qué significa learnability o cuál es su definición? ¿Es la capacidad o habilidad para aprender? ¿Es la curiosidad y habilidad de adquirir nuevos conocimientos para permanecer empleables? ¿O es la capacidad de ampliar y profundizar el aprendizaje para mejorar la empleabilidad y el desarrollo de la carrera profesional? Con learnability hablamos de evolución. La empleabilidad hoy, en 2022, ya no depende tanto de lo que la persona sabe o la experiencia que trae. Hoy, todos los que estamos buscando talento, estamos buscando la capacidad de las personas para aprender. Y tenemos que ser conscientes que no es que deje de ser relevante la experiencia o el conocimiento previo, es importante, pero no es una limitante. Hoy vale mucho más esta capacidad y curiosidad por aprender y está siendo medido en las organizaciones. Y esto implica ¿por qué se da o de dónde surgió o por qué hoy es tan importante esto? Bueno, porque decíamos al inicio que el mundo cambió y dejamos de estar en una era del conocimiento y hemos pasado a la era del aprendizaje y pasamos en un abrir y cerrar de ojos en los últimos años con todo este tema digital. Pero sobre todo es porque la innovación, a diferencia de las últimas décadas, en esta última década la innovación está sucediendo de una manera exponencial. A quienes más o menos andan en los 40, como yo, el mundo cambió en los últimos 15 años. Si tú piensas 15 años atrás, es un mundo diferente, completamente diferente en temas tecnológicos, cosas que creíamos que no iban a ser posibles, hoy lo son. Y esta innovación ha sido muy acelerada y esta aceleración de 2019 a la fecha se ha dado de una manera exponencial. Esto ha implicado que los equipos de trabajo, los nuestros y los de las organizaciones, hemos tenido que aprender a hacer las cosas de otras maneras. Lo que creíamos impensable se ha vuelto realidad. Lo que decíamos es que no sabemos cómo le vamos a hacer para esto. De un día a otro lo tuvimos que hacer y nos adaptamos. Entonces, este cambio del mundo a la era del aprendizaje nos lleva y nos lleva a reflexionar en por qué tengo que aprender a aprender. ¿A qué te refieres, Roselena? ¿De qué estás hablando? Entonces, hoy tenemos que ser conscientes que hay 4 habilidades que debemos de incorporar en esta nueva era. La primera es desaprender. Cuestionarte lo que ya sabes y no hay muchísimo esta frase de cuántas veces te dices a ti mismo es que siempre lo he hecho así y entonces es bueno porque me funcionaba y porque además me daba resultados. Probablemente te dio resultados hasta ese momento, pero ahorita debemos de cuestionarnos contenido, procesos, metodología. Hay realmente toda una tendencia a rehacer los procesos que se transformaron y que se digitalizaron y hay que volverlos a plantear y ver si son vigentes o no y modificarlos.
entender nuevas formas y tratar de desaprender es una de las cosas más difíciles que existen porque requiere mucha plasticidad de nuestro cerebro. Es mucho más fácil venir haciendo lo que ya aprendiste y tu cerebro lo va repitiendo. Entonces aquí es cómo te cuestionas y cómo te replanteas nuevos métodos, nuevas maneras de hacer las cosas. Un ejemplo muy común es para todos los que como yo piensan que las clases en línea son súper complicadas, va a ser la nueva tendencia y bueno, si no te gustan las clases en línea, la sugerencia es inscríbete a una, toma un diplomado, toma algún curso que sea en línea y vívelo y cuestiónate y oblígate a realizarlo. Si no les gusta leer en Kindle o no les gusta leer digital y les gusta mucho tener una biblioteca, pues hay que empezar a leer en digital para que esto les obligue a la plasticidad de su cerebro a pensar desde otro lugar. O si no les gusta la sociabilidad y son felices estando en su oficina, pues oblíguense a andar por los pasillos, caminen, hablen con la gente, pongan un tiempo específico para platicar con ellos, para revisar cómo están, de tal manera que esta nuevas habilidades su cerebro las vaya adquiriendo. Algo muy importante que tenemos que aprender es aprender rápido. ¿Por qué? Porque está cambiando muchísimo. A quienes pensaban hasta hace poco que tomar muchas maestrías o que estudiar otra licenciatura era la opción, cada vez es menos la opción. Hoy hay certificaciones, diplomados, cursos que son en periodos muy cortos y que te traen mucho mayor aprendizaje. O inclusive hay muchísimos métodos, hay podcasts, hay resúmenes, hay libros que te pueden llevar a ese aprendizaje mucho más rápido que tomar una maestría o un diplomado. Y el reto más importante es aplicar rápido ese nuevo aprendizaje. Y muchas veces en el aplicar rápido este nuevo aprendizaje implica equivocarse. Debemos de estar dispuestos a equivocarnos. A todas estas generaciones que nos enseñaron que no debíamos de preguntar porque podíamos parecer tontos, debemos de quitarnos eso y pensar cómo capitalizamos el error. De qué manera ese aprendizaje que nos está dejando ese error nos puede llevar a una lección futura que no solamente nos va a llevar a no volvernos a equivocar en la misma situación, sino nos puede llevar a tener ya la conciencia y la tranquilidad de que vamos a saber resolverlo. Y por último, la cuarta habilidad es activar la mentalidad de crecimiento. Y justamente es de lo que hablaba, el error como parte del proceso y el feedback como elemento indispensable para seguir aprendiendo. Y aquí es donde lo que nos han enseñado los millennials adquiere muchísimo valor. La retroalimentación es la única manera que cuando nosotros le damos el tiempo, vamos a ir aprendiendo inclusive juntos. En muchas retroalimentaciones, ¿cuántas veces no al estar dando, aprendes tanto también de lo que tú puedes enseñar y lo que puedes dar adicional? Entonces, los reto a que busquen y sean conscientes que debemos de aprender, pero sobre todo hacernos el reto de desaprender. ¿Cuáles son las conclusiones de estos 7 retos que vimos y a dónde llegamos? Recursos humanos, hoy más que nunca, es el área estratégica de la organización. Y las prioridades de 2022, de acuerdo a una encuesta que hizo Microsoft en 31 países para el área de todo de personal, hay 3 prioridades de nuestros colaboradores. La primera es el trabajo flexible, la segunda es priorizar la salud y la tercera, el bienestar mental sobre el trabajo. No hay trabajo que valga el bienestar mental de un colaborador. Y esto está dicho por colaboradores en 31 países. Si no somos conscientes que eso es hoy lo que va a mover a la gente y eso es lo que va a mover a nuestros colaboradores, no vamos a poder lograr nuestros objetivos como organizaciones porque no vamos a tener lo más valioso que tiene una empresa, que es su personal. Los mejores líderes deberán crear o modificar una cultura alineada a esto, contemplando que será una ventaja competitiva. Si lo vemos como solo cedo ante mis colaboradores, vamos a perder muchísimo. En realidad es una ventaja, porque nos vamos a volver el lugar en el que ellos quieren estar.
Espero que les haya gustado mucho esta presentación.